Increíble revelación, millonario descubre una florista que transformará su vida en 30 días. Alejandro, un reconocido millonario de la Ciudad de México, se encontraba atrapado en un mundo de expectativas ajenas. Cada día, la presión de su familia se volvía más agobiante. A sus 35 años, se esperaba que se casara con una mujer que no amaba, una candidata impuesta por su madre, cuya única intención parecía ser la de apoderarse de su fortuna. Sin embargo, la vida de Alejandro no era la de un hombre feliz. Había logrado un éxito deslumbrante en tecnología, pero cada vez que regresaba a su lujoso pero vacío apartamento, la soledad lo envolvía como un manto pesado. Era un hombre rodeado de gente, pero completamente solo. Tras una reunión interminable en su empresa, donde las palabras resonaban vacías y las miradas inquisitivas lo hacían sentir como un simple producto, decidió darse un respiro. Mientras caminaba sin rumbo, se topó con un barrio bullicioso que le trajo recuerdos de su niñez, donde su abuela solía llevarlo a comprar flores. La fragancia de las flores frescas lo atrapó, llevándolo a una pequeña floristería, un lugar que parecía intacto en el tiempo. Allí conoció a Valeria, la dueña de la tienda, cuyo espíritu libre y genuino era un contraste absoluto a su mundo superficial. Con su sonrisa cálida, Valeria parecía iluminar el rincón en el que trabajaba. Ella no solo vendía flores, hablaba de la vida y del amor que había en cada pétalo. En su presencia, Alejandro se sintió como si estuviera respirando aire fresco por primera vez. Las enseñanzas de Valeria lo llevaron a cuestionarse, ¿realmente deseaba continuar la vida diseñada por otros? El dilema lo atormentaba, su familia lo empujaba hacia un futuro que no anhelaba. Cada conversación con Valeria se transformaba en un refugio del estrés que lo perseguía. Ella esparcía sus palabras como si fueran semillas de esperanza en un terreno árido. Sin embargo, con cada visita, la angustia crecía. La distancia entre su sofisticado mundo y la autenticidad que Valeria representaba se hacía cada vez más evidente. ¿Cómo podía un hombre como él, en medio de los negocios y los lujos, arriesgar todo por lo que le ofrecía una florista? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El conflicto interno se intensificaba cada día. La mirada crítica de sus padres se convertía en un peso insoportable. Alejandro se debatía entre su ambición profesional y los llamativos colores de una vida auténtica junto a Valeria. Una llamada inesperada de su madre o una visita de su padre siempre lo hacían dudar. ¿Era el amor suficiente para desafiar el legado familiar? Cuando pensaba en Valeria, su mente se llenaba de imágenes de flores vibrantes, pero su corazón latía con fuerza por la presión de un futuro que no había elegido. La angustia se volvió palpable, rozando su piel como una brisa helada. Un día, mientras discutía con Valeria sobre el significado de las flores, un descubrimiento impactante lo dejó atónito. La floristería había pertenecido a su abuela, un vínculo oculto que podría desatar una tormenta en su vida. Ahí estaba, fuera de su control, como si el destino jugara con sus decisiones. Mientras la puerta de la floristería se cerraba tras él, la noche se cernía pesada, y Alejandro sabía que debía enfrentar una elección inminente que cambiaría su vida para siempre. Las luces de la ciudad brillaban con una indiferencia hiriente mientras él se dirigía hacia su auto. A pesar de la presión abrumadora que lo sofocaba, una chispa de determinación encendía su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso hacia lo desconocido y confesarle a Valeria sus sentimientos más profundos, la puerta de la floristería se abrió de golpe, traicionando sus expectativas y atrapando su aliento. Cuando Valeria apareció nuevamente, la luz del interior de la floristería la rodeaba como un halo. Sus ojos, siempre tan llenos de vida, reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de su mente luchaban por salir,
pero la imagen de la floristería como un legado familiar lo abrumaba. ¿Te encuentras bien, Alejandro?, preguntó Valeria, su voz suave contrastaba con el tumulto interno que él enfrentaba. Ella ya había notado sus cambios, las horas que pasaba en su tienda, pero nunca imaginó el peso de su carga. Alejandro tragó saliva, sintiendo que cada respiración se hacía más difícil. Había decidido que debía ser honesto, pero los miedos y las dudas se proyectaban como sombras alargadas en su mente. Acabo de descubrir algo sobre la historia de esta floristería, respondió finalmente. Pertenece a mi abuela. Las palabras resonaban en el aire, revelando un vínculo inesperado que podría cambiarlo todo. Valeria lo miró, no con sorpresa sino con la comprensión de quien sabe que hay más detrás de las apariencias. Ella dio un paso atrás, lo que a Alejandro le pareció un gesto simbólico, como si la brisa que entraba por la puerta empujara su historia hacia un drama mayor. No es solo un negocio para mí, explicó Valeria. Este lugar ha sido un refugio de amor y dedicación. Cada flor tiene una historia, y cada historia es una oportunidad de dar vida a algo nuevo. Estas palabras resonaron profundamente en el interior de Alejandro, provocando una confrontación con su propia vida reservada y un futuro marcado por expectativas. La conversación se tornó un intercambio de verdades, un camino que transitaban ambos empujados por la necesidad de ser escuchados. La conexión se estrechaba, pero también la ansiedad de Alejandro crecía como una tormenta en el horizonte. Las dudas sobre su futuro, los planes de su familia y su propio deseo de romper cadenas se mezclaban en un cóctel explosivo. ¿Podría permitir que su pasado dictara su futuro? Un pensamiento se coló en su mente. Tenía dos opciones, aceptar el legado familiar y la vida que se esperaba de él, o desafiar esa visión, eligiendo lo desconocido que cada florecimiento le prometía a su lado. La presión era palpable y cada momento se tornaba más significativo. Las flores, con su simplicidad, parecían representar su anhelo, pero el miedo a decepcionar a quienes lo rodeaban solo crecía. Alzando la mirada, encontró en los ojos de Valeria un refugio, pero también una pregunta implícita: ¿realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo? Alejandro supo en ese instante que el verdadero desafío no era solo su amor por Valeria, sino la lucha contra sus propios temores. Tenía que responderse a sí mismo antes de permitir que su corazón atravesara el umbral de lo imaginable. Necesito tiempo para entenderlo todo, murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Como si las palabras pudieran cambiar todo, comenzar un profundo proceso de introspección. Valeria asintió, aceptando su decisión. Alejandro necesitaba descubrir cuál era el verdadero motor de su vida. Camino a su auto, sentía que una nueva etapa anidaba en su corazón. Sin embargo, su mente seguía atormentada por lo que dejaría atrás. El legado familiar pesaba mucho, pero el amor podría ser la fuerza necesaria para liberarlo. Mientras el motor de su auto rugía en la noche silenciosa, una nueva idea emergía con más fuerza que nunca: es el momento de enfrentarlo. Sin embargo, lo que Alejandro no anticipaba era que su búsqueda por el autoconocimiento lo llevaría a revelar secretos familiares que cambiarían la percepción del mundo que conocía. Cuando al volver la mirada un último instante hacia la floristería, una sombra se alzó en el horizonte. Un rostro familiar aparecía en su memoria, y su corazón se detuvo. ¿Quién realmente era su abuela en la historia de su vida? ¿Y cuántas verdades más estaban a punto de ser reveladas? La noche envolvía a Alejandro en un manto de dudas y preguntas. Mientras conducía, su mente giraba como una constante noria. ¿Quién era realmente su abuela? Sabía que esta revelación no era un simple hallazgo: cada miembro de su familia representaba una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar. Se dio cuenta de que los eventos del pasado podrían haber tejido un destino que lo ataba a expectativas ajenas. Pero, ¿y si había más? La floristería era un símbolo de oportunidades, de renacer. Su relación con Valeria, aunque naciente, podía ser el eco de un nuevo comienzo. Despertó su curiosidad acerca de su legado familiar. Decidido a desentrañar los secretos, hizo un alto en un pequeño café que solía visitar durante su adolescencia. Las luces tenues y el aroma del café recién hecho lo apresaron en un instante nostálgico. Sacó su teléfono y empezó a investigar sobre la historia de la floristería y de su abuela.
Los resultados fueron un soplo de aire fresco, fotos antiguas, recortes de prensa, referencias a eventos comunitarios que giraban en torno a ese lugar. Poco a poco, el miedo dio paso a un interés voraz. Cada fragmento de información lo impulsaba a buscar más. Sentía que no solo se trataba de descubrir la historia de su familia, sino también de su propia identidad. La búsqueda de quién era en relación a su familia se transformaba en una exploración de su verdadero ser. Las horas volaron y cuando se dio cuenta, había acumulado una cantidad considerable de datos. A la mañana siguiente, decidió visitar a su madre. Sabía que al enfrentarla, no solo buscaba respuestas, sino que deseaba recibir su apoyo en su viaje de autodescubrimiento. La idea de abrirse menospreciaba los riesgos de una conversación que podría resultar tensa, pero su determinación lo mantuvo erguido. Necesito que me hables de la abuela, dijo, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Su madre lo miró, y a pesar de la sorpresa, sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y tristeza. Alejandro sintió que aquel era un momento crucial. Al desdoblar la historia de su abuela, él sabía que también se desnudaba emocionalmente. Ella fue una mujer fuerte, Alejandro. Tenía un don especial para entender a las personas y, sobre todo, para transformar lo simple en extraordinario, recordó su madre, mientras su voz se entrecortaba levemente. A medida que sus palabras fluyeron, empezó a darle vida a la figura de la abuela que había conocido a través de relatos vagos. Quería saber más, cómo había manejado su floristería, cómo había superado los desafíos y los sacrificios hechos por el legado que ahora se hallaba en sus manos. Las historias inyectaban en Alejandro la necesidad de confrontar a su propio miedo. La fortaleza de su abuela era un faro que invitaba a iluminar sus caminos oscuros. A medida que compartían sus memorias, su madre también le habló de las circunstancias que llevaron a la familia a alejarse de la floristería. Aprendió sobre decisiones difíciles y sacrificios. Eran relatos que parecían envolverse con su propia vida, los altibajos que había experimentado en su corta existencia. Su amor por Valeria empezaba a entrelazarse en la fragilidad de esos relatos. Mi mayor deseo es que encuentres tu propio camino, que no dejes que el miedo defina tus decisiones, dijo su madre al final de su conversación, dándole un cierre reconfortante a lo que se había convertido en un diálogo revelador. Mientras salió de su casa, abrazó un nuevo propósito. Dentro de él florecían semillas de valor y, por primera vez, la idea de seguir su propio destino se sentía más palpable. No sabía qué desafíos le esperaban, pero una certeza emergió: este era su momento de empoderarse. Sin embargo, un eco persistente resonaba en su mente. ¿Cuáles eran las verdades que aún estaban enterradas? Decidió programar una visita a la floristería nuevamente, no solo para conocer el lugar legado de su abuela, sino para establecer una conexión real con su historia. Al llegar, la imagen de la tienda iluminada lo invadió, haciéndolo sentir que cada flor podría contar una historia que lo llevaría a su verdadero yo. La espera de la transformación comenzaba. No obstante, lo que no podía prever era la revelación inesperada que allí le aguardaba. Un encuentro fortuito podría introducirlo en un laberinto de decisiones que pondría a prueba su resolución. ¿Estaría realmente listo para desvelar todos los secretos de su legado? Cuando cruzó la puerta, el aire cambió, y un sentimiento profundo de anticipación lo invadió. ¿Qué verdad lo aguardaba? El sonido de la campanilla sobre la puerta de la floristería sonó como un presagio. Alejandro se detuvo un instante, dejando que el aroma a tierra húmeda y flores frescas lo envolviera. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Todo el bullicio y las distracciones de la vida cotidiana se deshicieron en el aire perfumado, dándole la sensación de que había cruzado a un espacio donde podría hacerse preguntas más profundas. La tienda era un laberinto de colores vivos. Los ramos perfectamente elaborados salpicaban el lugar con vida, pero era la atmósfera de intimidad la que lo mantuvo cautivado. La luz suave iluminaba los rostros de los clientes, reflejando la conexión emocional que cada una de esas flores podía evocar. Se acercó al mostrador y, para su sorpresa, se encontró con una joven que no había visto antes. Su nombre era Clara. ¿Buscas algo en particular?, preguntó ella, su voz melodiosa llenando el aire. Alejandro dudó,
eligiendo entre contarle su historia o simplemente dejarse llevar por la corriente del momento. Estoy explorando mi herencia familiar. Este lugar era de mi abuela, dijo finalmente, dejando escapar la carga de su verdad. Clara sonrió, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Tu abuela, Aurora, fue una leyenda en esta ciudad. La floristería no solo era su negocio, era su manera de conectar con las personas. Cada ramo que hacía era un mensaje, un pedazo de su alma. Las palabras de Clara resonaron en su interior de una manera nueva. Cada exposición de sus emociones aquí había significado algo, un eco de lo que Alejandro estaba buscando. Me gustaría saber más sobre ella, sobre cómo lograba transformar simples flores en algo tan significativo, expresó. Alicia comenzó a contar anécdotas y relatos sobre cómo su abuela había hecho de aquella floristería un refugio de amor y esperanza. Cada historia añadía capas a la figura de Aurora, y algo profundo empezó a cambiar en Alejandro, como si su propia identidad también se estuviera desenredando. Mientras escuchaba, se sintió cada vez más inspirado. Las emociones de su abuela lo alcanzaban de manera tangible a través de las palabras de Clara. Ella reconocía la pasión en su mirada, y en ese momento, surgió en él una idea, y si él también pudiera hacer algo significativo con las flores, tal como lo había hecho su abuela. La conexión filial se solidificaba, y algunas dudas comenzaban a disiparse. Quizás, deberías considerar ayudarme en la tienda, sugirió Clara, su tono mezclando seriedad y expectación. La posibilidad de implicarse con la floristería inyectó un nuevo sentido de propósito en Alejandro. Pero, además de la emoción, surgieron preguntas perturbadoras. ¿Estaba realmente preparado para asumir una responsabilidad así y seguir, quizás, un legado que tenía tanto peso? Tal vez debería pensarlo. No tengo experiencia en floristería, respondió, aunque su corazón latía cada vez más rápido. Justo en ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba experiencia, sino ganas, su esencia estaba imbuida de la misma fuerza que había tenido su abuela. Era el momento de dar el paso, de tomar la iniciativa. Clara lo miraba con interés, esperando su respuesta. Después de un breve silencio, Alejandro exhaló, sintiendo como una chispa de decisión lo iluminaba. Acepto. Quiero aprender, quiero hacer esto. Así, en medio de flores y recuerdos, Alejandro tomó una decisión cuyo impacto apenas comenzaba a vislumbrar. Había elegido el camino de la conexión, el legado se convertiría en aprendizaje. Pero al mismo tiempo, una voz interior lo advertía de que nuevos secretos y desafíos estaban a la vuelta de la esquina. La semana siguiente marcaría el inicio de un viaje que lo llevaría a explorar no solo el arte de la floristería, sino también las profundidades de su propia identidad. Y mientras retrocedía ante la puerta, una mujer, doña Renata, que había sido un cliente habitual de su abuela, se acercó, sonriendo. Te esperaba, joven Alejandro. Hay cosas que debes saber sobre tu familia y su legado, dijo mientras giraba, dándole un vistazo a unos papeles que llevaba. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar todo lo que eso significaría? La campanilla sonó de nuevo cuando Alejandro cruzó la puerta de la floristería, inmerso en pensamientos confusos. La figura de doña Renata, con su mirada perspicaz y su andar decidido, lo aguardaba como un faro en medio de la incertidumbre. La mujer extendió un manojo de papeles, su expresión revelando más de lo que sostenía físicamente. Alejandro sintió una mezcla de curiosidad y un leve temor. ¿Qué secretos guardaban aquellos documentos históricos sobre su familia? Esto me lo dio tu abuela antes de fallecer, comenzó ella, ajustándose las gafas con precisión. Estaba preparando un legado que iba más allá de las flores. Pensaba que algún día debería saberlo. Se trata de un vínculo que, si lo entiendes, puede brindarte la fortaleza que no sabías que tenías. El pulso de Alejandro se aceleró. Las palabras de doña Renata evocaron un aire de misterio, su abuela siempre había sido una persona compleja y enigmática. Mientras la anciana hablaba, él se preguntaba si ese legado podría ser la clave para descubrir su propio propósito. Tu abuela tenía sueños, continuó doña Renata, y una de sus ambiciones era abrir un centro comunitario, un lugar donde los jóvenes pudieran aprender sobre el arte de la floristería y la conexión con la naturaleza. Alejandro la escuchaba con atención,
sintiendo que cada palabra abría puertas que creía cerradas. Hay un manuscrito también, donde ella describe no solo técnicas florales, sino filosofías de vida. Hizo de este lugar un refugio. Querías aprender, ¿no? Estas flores son más que comercio. Son una forma de curar, de expresar lo que no se puede decir con palabras. Entonces, de repente, Alejandro sintió que estaba frente a algo que iba más allá de su ambición personal. La idea de hacer algo significativo, algo que honrara a su abuela, se convirtió en un fuego que chisporroteaba en su interior. La presión de esa expectativa lo abruma, pero al mismo tiempo, provoca en él una valiosa autorreflexión. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pensó de inmediato, la duda crujía en su mente, pero la voz de doña Renata lo interrumpió. No se trata de ser bueno o malo, se trata de hallar tu voz. Cuando te entregas a una causa que te apasiona, el proceso se convierte en tu maestro. Con determinación renovada, Alejandro se dio cuenta de que no solo había asumido un desafío profesional, sino un reto personal. Este viaje no gesta solo su carrera en la floristería, despierta una necesidad latente de reconectar con su identidad familiar. El manuscrito, los recuerdos, el legado, todo se entrelazaba de manera que resistirse parecería ridículo. Mientras revisaba el contenido de los papeles, anhelaba poder llevar a cabo una práctica que uniera la floristería con los sueños de su abuela. Sin embargo, un nuevo dilema se cernía sobre él. Necesitaría decidir cómo y cuándo dar ese paso. ¿Debería hacerlo ahora, arriesgándose a descubrir aspectos de su vida familiar que pudo haber preferido ignorar? ¿Y qué hay del taller que planeabas? ¿Hay tiempo para eso?, preguntó, incapaz de evitar que la ansiedad se filtrara en su voz. Doña Renata sonrió con complicidad. Nunca hay un mal momento para hacer lo correcto. A veces, el tiempo se presenta cuando menos lo esperas. Aún estás a tiempo de hacer un impacto positivo, solo debes tener el valor de avanzar. El desafío estaba ante él, y aunque la ansiedad crecía, Alejandro comenzó a vislumbrar el camino. La floristería se transformaba en un campo de pruebas, una plataforma donde se enfrentarían no solo sus miedos, sino la posibilidad de impactar de una manera más amplia. Nota mental, la conexión que intuía entre su herencia y su futuro necesitaba ser cultivada. Mientras se retiraba, deslumbrado por la revelación, una pregunta resuena: ¿realmente estaba listo para enfrentar lo que significaría desentrañar su legado? La conciencia de que iba a cambiar su vida en los días venideros era aplastante y electrizante al mismo tiempo. En la intersección de su presente y su pasado, Alejandro sabía que la aventura apenas había comenzado. Con cada paso hacia la floristería, se sentía más decidido a no solo aprender a manejar las flores, sino a comprender el arte de la vida. Y justo cuando estaba a punto de traspasar la puerta, una idea poderosa cruzó su mente: ¿qué tipo de florista se convertiría si realmente se adentraba en el legado de su familia? ¿Y si el descubrimiento de ese legado podría cambiar su vida para siempre? Alejandro respiró profundamente mientras se adentraba en el pequeño taller de la floristería, el aroma embriagador de las flores frescas lo envolvía. A medida que se despojaba de la ansiedad recién adquirida, comenzó a tomar decisiones. La idea de abrir un taller que combinara la floristería con el legado de su abuela se asentaba en su mente, pero había un obstáculo inmediato: el conocimiento práctico. ¿Cómo podría fusionar un arte con su propia transformación personal sin contar primero con las habilidades necesarias? Durante semanas previas, había buscado informalmente mejorar su técnica en el arte floral, pero ahora era distinto. Le hacía falta más que solo habilidades, necesitaba un propósito que resonara a través de cada tallo y pétalo. Fue en este momento que su mente comenzaba a trazar un esbozo de un plan. Sin embargo, la mera idea de hacerlo combinado con presiones de tiempo lo desbordaba. No puedo fallar, pensó, con el eco de las palabras de doña Renata repitiéndose en su cabeza. Sin pensarlo dos veces, empezó a buscar recursos. Libros, tutoriales en línea, y, por supuesto, la guía impresa de su abuela. Esa noche, ante su escritorio, los papeles desplegados frente a él parecían cobrar vida. En las notas de su abuela encontró técnicas de arreglo floral y reflexiones sobre el significado de cada flor: el amor en una rosa, la tristeza en un lirio.
A medida que leía, ideas empezaron a tomar forma en su mente. No solo quería hacer arreglos, quería contar historias a través de cada creación. Sin embargo, no todo era claro. ¿Qué pasaría si su aprendizaje no fuera suficiente para lograr el legado que su abuela imaginó? La duda regresó, una sombra persistente que amenazaba con eclipsar su determinación. Entonces surgió una nueva idea, ¿y si se acercaba a doña Renata con la propuesta de un taller conjunto? Sus conocimientos abarcarían tanto lo técnico como lo emocional. Sería como llevar la historia a la práctica, pero, ¿tendría la experiencia suficiente para compartir un escenario con ella? Era un dilema que lo plagaba. Era el momento de actuar, pero esa acción implicaba una confrontación con sus propios miedos y limitaciones. Se recordó a sí mismo que no estaba solo en esta batalla interna. Su abuela había soñado en grande, y quizás esa misma grandeza era lo que él debía perseguir. Al día siguiente, armándose de valor, Alejandro se presentó en la floristería nuevamente. La figura de doña Renata lo recibió con una sonrisa, pero había algo diferente en su mirada, como si pudiera leer los conflictos dentro de él. Se acercó a ella, el corazón latiendo con fuerza. Doña Renata, tengo una idea, comenzó, sintiendo que cada palabra lo acercaba a una verdad que había reprimido. Quiero abrir un taller en honor a mi abuela. Enseñar no solo a crear arreglos, sino a conectar emocionalmente con las flores, como ella lo hacía. Pero necesito su ayuda. Me gustaría que usted fuera mi socia en esto. Las palabras fluyeron de su boca con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Doña Renata lo observó con una expresión que combinaba sorpresa y un leve destello de admiración. Un silencio se instaló, y su corazón palpitaba con la posibilidad de que su visionario deseo encontrara rechazo o, en su contrario, el aliento que necesitaba. No es fácil, Alejandro, replicó finalmente con un tono reflexivo. La floristería no es solo un comercio, es una forma de vida. Hay que ser capaz de transmitir lo que llevas dentro. ¿Estás listo para ese desafío? Las palabras de doña Renata lo hicieron tambalear, pero al mismo tiempo encendieron una chispa dentro de él. Estoy listo, repitió mentalmente, consciente de la importancia de enfrentarse a la verdad que había intentado evitar. La respuesta dependería de su deseo de renacer, de dejar atrás el miedo. Esa tarde, mientras el sol se ponía, una nueva resolución florecía en él. Era el comienzo de algo grande, pero, por encima de todo, su vida estaba a punto de experimentar una transformación radical. Con cada nuevo reto, la presión y la emoción se entrelazaban. Desde lo más profundo de su ser, comprendió que el viaje no se trataba solo de aprender a manejar flores, sino de descubrir su propia voz en un mundo que clamaba por autenticidad. Con esos pensamientos en mente, Alejandro se preguntaba, ¿realmente estaba preparado para abrir esa puerta y enfrentar todo lo que podría revelarse al cruzar el umbral del taller? ¿Qué sombras de su pasado se alzarían ante él mientras se aventuraba en este nuevo propósito? Mientras las sombras de la tarde abrazaban la floristería, Alejandro se sumergió en sus pensamientos. La propuesta a doña Renata había marcado una apertura en su interior, pero también una confrontación con su propio miedo. La incertidumbre de ser capaz de ofrecer algo genuino y significativo lo invadía. Era evidente que su viaje iba más allá de simplemente abrir un taller, se trataba de descubrir quién era realmente y cómo podía honrar el legado de su abuela. Decidió que su formación debería ser metódica y estructurada. Se sentó de nuevo ante el escritorio, esta vez con una hoja en blanco frente a él. Hacía falta un plan, un itinerario que guiara su aprendizaje. Con un bolígrafo en mano, comenzó a bosquejar un cronograma, practicar los arreglos básicos cada día, dedicar tiempo a estudiar la simbología y el significado de las flores, y, quizás lo más importante, buscar la forma de transmitir esas historias que deseaba contar. A cada aspecto que añadía se sentía más comprometido con su propósito. Fue en esos momentos de soledad en el escritorio, entre flores secas y libros de técnica floral, que algo dentro de Alejandro comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que el deseo de satisfacer las expectativas ajenas había sido un lastre, ahora, su enfoque debía ser honrar su propia visión. Su voz interna se hizo más clara, reclamando que el legado de su abuela no era una carga, sino una guía que le permitiría dejar su huella.
Sin embargo, los retos también se hacían evidentes. A medida que profundizaba en su aprendizaje, la técnica demandaba mucho más de lo que había anticipado. Al principio, los floreros no se alineaban como él deseaba, y los arreglos parecían desprovistos de vida. La frustración lo golpeó como una ola, pero en lugar de hundirse, decidió confrontarla. Comenzó a grabar sus sesiones, viendo los errores con la intención de aprender. Esa práctica se convirtió en una especie de desahogo, un refugio donde cada fracaso se transformaba en una lección vital. Las horas transcurrían, convirtiéndose en un ritual constante. Dedicaba sus mañanas a la práctica, las tardes a la investigación y las noches a grabar sus reflexiones sobre el día. Fue en esas grabaciones donde empezó a notar un cambio. Su voz se tornó más segura, su pasión más palpable. Para él, gestionar los sentimientos que evocaban las flores se convirtió en un desafío personal, una aventura que iba tejiendo una narrativa única que solo él podía contar. La atención a cada detalle se volvió esencial. En los días de mayor ansiedad, encontrarse rodeado de flores frescas y sus colores vibrantes lo reconfortaba. Descubrió además que al compartir sus pensamientos con doña Renata, su interior se liberaba de tensiones. Comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo conectar las emociones con el arte floral. Ella le enseñaba a expresar sensaciones a través de combinaciones de colores y texturas, mientras él compartía sus visiones personales y relatos sobre su abuela. Era un baile creativo que lo llenaba de una energía renovadora. Una mañana, al abrir el taller, una brisa cálida lo envolvió. Sintió que algo grande estaba a punto de suceder. Las palabras de doña Renata resonaban en su mente. ¿Estás listo para el desafío? Con su pecho inflado de anticipación, decidió dar un paso audaz. Quería organizar una pequeña demostración para algunos amigos, una especie de prueba piloto para lo que esperaba que sería su futuro taller. No era solo la habilidad lo que quería mostrar, era su historia, su proceso, lo que consideraba una nueva forma de comunicarse con el mundo. Así que se puso a trabajar, cada flor se convirtió en un canal para expresar todo lo que había aprendido y sentido. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía la inquietud por la evaluación ajena. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si el camino que había comenzado a trazar se desmoronaba en un instante? Mientras Alejandro daba forma al evento, una pregunta lo perseguía: ¿podría este pequeño paso llevarlo hacia la revelación? ¿Qué realmente necesitaba para romper las cadenas de su pasado? El tiempo avanzaba y su jornada apenas comenzaba, pero el día de su primera demostración se acercaba irremediablemente, lleno de promesas y porvenires inciertos. ¿Sería ese el momento crucial en el que su transformación se haría palpable, o el primero de muchos tropiezos más? Los últimos días antes de la demostración fueron una mezcla de emoción y ansiedad para Alejandro. Cada mañana, al abrir el taller, el aroma de las flores llenaba el aire como un presagio de lo que estaba por venir. Pero con esa fragancia también llegaba el eco de sus miedos. Se encontraba en un estado de alerta constante, la voz de la duda resonando en su mente: ¿sería suficiente? Los arreglos tomaban forma, pero cada uno requería un esfuerzo desmedido para llenar el vacío que sentía en su interior. Las enseñanzas de doña Renata guiaban su mano, pero la inseguridad añadiendo un peso inesperado. Con cada prueba, él buscaba la perfección, intentando comunicar algo que sentía que aún le escapaba. Y lo que antes parecía un hogar cómodo y acogedor, su taller, ahora se había transformado en una especie de prisión de expectativas. Su penosa autoevaluación lo llevó a un momento crucial. Mientras hacía la última revisión de los arreglos, un pequeño crisantemo lo miró desde el rincón de la mesa. Su presencia era simple, pero la fragilidad del pétalo resonaba con su propio estado anímico. No tengo que ser perfecto, solo tengo que ser auténtico, susurró para sí mismo. Esa revelación fue como un rayo de luz, la posibilidad de liberarse de las ataduras de la superioridad técnica. Sin embargo, el día de la demostración no traía consigo solo un reto profesional, sino también un dilema moral profundamente arraigado. Alejandro sabía que había cultivado una historia particular, pero la idea de compartirla, expuesta a los juicios de sus amigos, lo llenaba de aprensión. ¿Formarían parte del grupo que aplaudiría sus esfuerzos o serían quienes desenmascararían sus inseguridades?
La lucha interna tuvo su clímax en ese momento crítico. Al llegar la tarde del evento, el taller vibraba de vida. Amigos, expectantes y con sonrisas nerviosas, llenaban el espacio, cada uno representaba una parte de su vida pasadas. Preparó varias estaciones, cada una representando un aspecto de la relación que había tenido con su abuela a través de las flores. Sin embargo, cuando el momento llegó, el estruendo de su corazón le hizo dudar por un segundo, el tiempo pareciera detenerse. Delante de ellos, en un intento de conectar las emociones que había cultivado en su estudio privado, se dio cuenta de que no estaba simplemente presentando flores, sino un pedazo de sí mismo. Mientras comenzaba a exponer su trabajo, las palabras fluyeron sin esfuerzo, desdibujando las murallas que se había construido a lo largo de los años. Recordó historias de su infancia, de cómo una simple flor podía transformar un día miserable en un momento de alegría. Los rostros frente a él comenzaban a resonar con empatía, sus rictus se transformaban en sonrisas auténticas, y poco a poco la tensión se desvanecía. La incertidumbre que había querido eludir se transformó en energía, sus arreglos empezaban a cobrar vida, los gestos de sus manos atractivas contaban historias que resonaban en el aire. Cuando concluyó su presentación, sabía que había creado algo más que un simple taller sobre flores. Había revelado una parte de su ser, una autenticidad que lo liberaba. Sin embargo, aplaudidos y aclamados, en su interior aún latía una inquietud desconocida y desafiante. Durante la plática que siguió, no podía dejar de pensar en cómo ese momento cambiaría su historia y en qué caminos futuros se abrirían. Una llamada repentina interrumpió sus reflexiones, proveniente de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién será? ¿Qué noticia traerá? Pensó mientras su mano temblaba al presionarse el botón de respuesta. Pero no podía imaginar que esa llamada lo llevaría a un cambio profundamente inesperado que, quizás, podría redefinir no solo su carrera sino su identidad misma. El tono del teléfono resonó en su oído, y aunque la voz al otro lado era desconocida, el tono era urgente y persuasivo. ¿Alejandro? Soy Laura, de la Agencia Verde, comenzó, su voz era clara y decidida. Hemos estado siguiendo tu trabajo y consideramos que tienes un talento extraordinario. Queremos ofrecerte una oportunidad única. Alejandro sintió un frío recorriéndole la espalda. Las palabras oportunidad y extraordinario resonaban en su mente, pero se sentía atrapado en una niebla de incredulidad. ¿Una agencia? ¿Seguir mi trabajo? No entiendo, balbuceó, dudando de la autenticidad de la oferta. Escucha, estamos organizando una exposición de nuevos floristas y creemos que tu trabajo destaca. El evento se llevará a cabo en un mes, y necesitamos que representes a nuestra agencia. Mucha gente estará interesada en talentos emergentes como tú, explicó Laura, su voz firme y convincente. Con cada palabra, esas emociones que había dejado de lado durante tanto tiempo empezaron a resurgir. La posibilidad de ser visto como un profesional, de validar su esfuerzo, brillaba frente a él. Pero la sombra de la duda persiste. ¿Y si no es lo que ellos esperan? ¿Y si no soy suficiente nuevamente? Pensó, luchando con la dualidad de su deseo y su miedo. Sin pensarlo aceptó la invitación, aunque una parte de él seguía sintiéndose como un impostor. Al colgar, un torrente de pensamientos invadió su mente. Esta es tu oportunidad, se repetía en un intento de convencer su interior. De repente, el taller que le había parecido una prisión se transformó en un campo de posibilidades, la presión era inmensa, pero también lo era la emoción de crear. En las siguientes semanas, se sumergió en un frenesí de actividad. Cada día, el taller se convertía en un laboratorio, donde experimentaba con arreglos atrevidos y técnicas innovadoras. La luz del sol en la mañana se mezclaba con la energía que lo envolvía, creando un ambiente de intensa creatividad. Sin embargo, eran momentos de euforia intercalados con la sombra de su inseguridad. La ansiedad comenzó a reinar. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, las noches se tornaron más cortas y las horas de trabajo, más largas. Pero junto a la incertidumbre, también comenzó a reconocer su propio crecimiento. Aprendió a sumergirse en sus emociones y a usar su vulnerabilidad no como una debilidad, sino como un combustible. En un instante de claridad,
comprendió que lo que los demás valoran no es solo el producto final, sino el proceso, la historia detrás de cada flor. Una noche, tras días de esfuerzo incansable, se encontró contemplando un nuevo arreglo, una colección vibrante de margaritas, lirios y orquídeas. Había decidido que no se trataría solo de una exhibición de su técnica, sino de transmitir el amor que sentía hacia lo que hacía. Con el corazón latiendo por la emoción, notó que ya no estaba buscando la perfección sino la conexión. Con los ojos cerrados, imaginó cómo su obra podría tocar el alma de quienes la contemplaran. Sin embargo, esa noche, en medio de su proceso creativo, un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada con el asunto detalles de la exposición. Al abrirlo, su rostro se tornó pálido. Los requisitos y expectativas se revelaron como un enorme desafío. Abrumado, se preguntó, ¿realmente estoy listo para esto? Esa pregunta, simple y devastadora, retumbaba en su mente. La verdad de su incertidumbre salió a la superficie, pidiéndole que cuestionara no solo su habilidad floral, sino también su valía como artista. Se sentía atrapado nuevamente, en la misma prisión de expectativas que había construido anteriormente. Frente a esa situación, Alejandro tomó una decisión. Era hora de confrontar sus temores no solo como un florista, sino como un ser humano. Con el pulso acelerado y su mente en una vorágine de emociones, supo que debía escribir a Laura. Quiero hablar sobre estas expectativas. Considere esto como una oportunidad para redefinir lo que significa para mí. La decisión estaba tomada. Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva inquietud se encendía. Enfrentar sus temores era un camino lleno de posibilidades, pero lleno de incertidumbres. ¿Qué respuestas obtendría, y, más importante aún, qué esperanza habría tras esa conversación que estaba a punto de dar? La sala de exposiciones estaba pululando de energía y prestigio. Las luces brillaban con intensidad, reflejando el ardor de las conversaciones y la anticipación en el aire. Alejandro miraba nerviosamente sus arreglos alineados en mesas, cada uno una extensión de su ser y de la herencia de su abuela. En el fondo, la conversación con Laura había reconfigurado su perspectiva, había decidido ser honesto sobre sus miedos y expectativas. Ahora, ante su obra, la pregunta relevante ante él era clara: ¿cómo podría transmitir su propio relato a través de las flores? Cuando llegó el momento de la inauguración, sintió una mezcla de temor y emoción. Cada visitante que se acercaba a su mesa significaba una nueva oportunidad de conectar. Consciente de que ya no buscaba aprobación, su intención era simplemente ser auténtico. Se aventuró a compartir con cada uno de ellos el significado detrás de sus creaciones: las margaritas, símbolo de pureza, los lirios, de renacimiento, y las orquídeas, de elegancia. Cada explicativa palabra lo acercaba más a su verdad, alejándolo del miedo a fallar. Mientras las horas se deslizaban, vio que las personas se detenían, se maravillaban y sentían las emociones que había entrelazado en cada arreglo. En momentos, escuchaba risas y murmullos de admiración. Cada reacción validaba sus esfuerzos y alimentaba su corazón de satisfacción, el sentido del logro reemplazaba su anterior incertidumbre. De repente, valiosas conexiones comenzaron a surgir. Laura se acercó, su rostro brillaba con orgullo mientras miraba sus obras. Has hecho un trabajo excepcional, Alejandro. No solo estás vendiendo flores, estás compartiendo un legado. La gente se siente conectada contigo y con tu historia. Sus palabras resonaron en su interior como un eco liberador. La transformación que había experimentado no surgía de la técnica perfecta, sino del anhelo genuino de conectar y contar su historia. Cuando la exposición llegó a su fin, sintió que había cerrado un ciclo. En un instante de reflexión, Alejandro comprendió que su viaje no se trataba solo de flores, sino de descubrir su voz personal en un mundo que tantas veces había intentado silenciarlo. Miró a su alrededor, sintiéndose agradecido por las personas que lo habían apoyado y por la valentía que había cultivado. El miedo que antes lo paralizaba comenzó a desvanecerse como una niebla bajo el sol. A medida que las luces se apagaban, recibió un mensaje que hizo vibrar su teléfono. Era un mensaje de doña Renata: estoy tan orgullosa de ti. La floristería ha conocido varios floristas, pero ninguno ha podido transmitir tanto. Has logrado transformar el miedo en arte,
has dado vida al legado de tu abuela de una manera extraordinaria. Sus palabras fueron un remolino de emociones. No solo había logrado transmitir su historia a través de las flores, sino también recibir el reconocimiento de aquellos que lo habían guiado y creído en él desde el principio. Ese instante crucial de validación se solidificó en su interior. Había convertido dos mundos en uno, el legado familiar y su propio deseo de autenticidad. Finalmente, mientras el eco de las palabras de elogio y admiración empezaba a desvanecerse, Alejandro supo que había concluido su búsqueda interna. Había logrado reconciliar su presente con su pasado, y la figura de Valeria, que había representado un faro de esperanza, ahora se transformaba en un pilar fundamental para el futuro que deseaba construir. El camino por delante no sería sencillo, pero se sentía listo no solo para enfrentar el mundo como florista, sino como un autor de su propia historia. En ese momento de cierre, entendió que el viaje apenas comenzaba. Se dio cuenta de que su vida estaba en sus manos, y podría seguir el legado de su abuela mientras trazaba su propio rumbo. La floristería no era solo un negocio, sino un lugar en el que cada elección que tomara alimentaría un legado de amor, autenticidad y trascendencia. Alejandro sonrió pensando en lo que vendría. Había conquistado su miedo. Abrazado su identidad y, sobre todo, había aprendido que la verdadera realización personal no venía de las expectativas impuestas por otros, sino de seguir el camino que resonaba con su propio ser. Ahora, da el siguiente paso. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No se arrepentirán.